Buenos días. Una semana más estamos en AOVER, el gran desconocido. Un programa más estamos en AOVER, el gran desconocido. Un programa que quiere trabajar en dar a conocer nuestro aceite de oliva virgen extra por todo el mundo, como digo, ayudando en la promoción que tanto necesita. Hoy vamos a entrevistar a Ángel Galán Martín. Él es ingeniero de montes y doctor en ingeniería química, investigador distinguido en Beatriz Galindo y docente en la Universidad de Jaén desde el año 2020. Previamente ha sido también investigador en el Imperial College de Londres y en el ETH de Zúrich. Tengo yo aquí como Escuela Politécnica Federal, no sé si es correcto. Sus intereses e investigación se basan en el uso de métodos de ingeniería de procesos y sistemas para resolver problemas emergentes en la transición hacia modelos energéticos y una economía alineados con el objetivo de la sostenibilidad. Interesado en poner en valor todas las oportunidades desconocidas que nos ofrece el olivar y su papel en nuestro camino hacia la sostenibilidad. Bueno, pues Ángel, muy buenos días. Buenos días, José Luis, ¿qué tal? Menuda presentación. Pues nada, muy bien, la verdad que encantado de tenerte aquí, de contar con alguien de tu valía para ponernos en una situación tan importante como es el medio ambiente, lo mal que se ha venido haciendo y se viene haciendo todavía, desgraciadamente, con nuestro planeta, con nuestro entorno, y sobre todo lo que estáis trabajando desde la universidad, de profesionales como es tu caso, y el equipo que te acompaña y sobre todo lo que nos vas a decir de que nos pueda alumbrar cuestiones verdaderamente muy interesantes desde nuestro entorno del olivar. Y como bien dices también, eso, no solamente es aceite, sino que hay mucho más que debemos de aprovechar. Bueno, pues para empezar, me gustaría que nos pongas un poco en situación para que todo el mundo nos pueda entender un poco sobre lo que vamos a ir hablando, que va a ser de una forma, lógicamente, lo más sencilla posible, lo más entendible posible, pero bueno, un poco el poner en situación, pues eso que se está hablando mucho, que es el efecto invernadero, el CO2, huella de carbono, un poco, pones un poco en situación y a partir de ahí ya entramos un poco ya en los trabajos y en lo que estáis haciendo. ¿Cómo Vale, explicar esto de una manera sencillita para que todo el mundo nos vaya un poco cogiendo el hilo? vale, estupendo, José Luis, voy a intentarlo. Primero, muchas gracias y bueno, decirte que estoy encantado de poder estar aquí charlando contigo sobre este tema que me interesa mucho, ¿vale? Y después ya volviendo a tu pregunta, pues esos términos, el CO2, los gases de efecto invernadero, la huella de carbono, todos están relacionados. Al final, el CO2 es, bueno, pues una molécula que está en nuestra naturaleza. ¿Y cuál es el problema? Pues que nuestro planeta existe o existía como un balance en términos de carbono con el CO2 y lo que está ocurriendo es que como estamos haciendo un uso desmesurado de combustibles fósiles, pues estamos poniendo mucho CO2 en la atmósfera y ya ligo con el otro término de gas de efecto invernadero. El CO2 es un gas que tiene potencial de absorber la radiación del sol y entonces se calienta. Y eso está haciendo pues, que se incremente nuestra temperatura media en nuestro planeta, el cambio climático y todas las consecuencias que ya conocemos que puede traer. Y después la huella de carbono, pues al final es un indicador ambiental que lo que hace es medir la presión que estamos ejerciendo en el planeta en cuanto a gases de efecto invernadero. ¿Cuántos gases de efecto invernadero se pueden atribuir a una determinada actividad, a un país? O sea, esos son los tres términos relacionados. Y después, pues hay una evidencia científica que el cambio climático es real y que tenemos que hacer algo. Entonces tenemos que tomar acciones todos. Y bueno, pues aquí estamos para hablar lo que podemos hacer desde el olivar y la industria. Muy bien, muy bien. Ya yendo un poco, el verano pasado, en fin, hace ya casi un año, en la Universidad de Jaén, en este caso, aparecía en los medios de comunicación una noticia que decía, una investigación de la Universidad de Jaén, como digo, revela que el olivar mediterráneo elimina más CO2 atmosférico que el emitido en un año por España. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo ha sido, como en tu caso, como integrante de ese equipo de investigación, en qué ha consistido este trabajo? Porque, bueno, estamos hablando en base a lo que nos estás diciendo, de la contaminación, el gran peso que tiene el olivar, ¿no? ¿Cómo ha sido, en qué ha consistido Ujú. este trabajo? ¿Cómo ha sido en definitiva? Pues mira, te cuento un poco. Primero para poner en contexto, que a lo mejor esto ya es más desconocido y quiero también
pues aprovechar hoy para contarlo. Al final no está claro, hay evidencias de que no vamos a poder resolver el problema del cambio climático solo reduciendo las emisiones. O sea, solo reemplazar la gasolina por combustibles o por el vehículo eléctrico de energías renovables o por biocombustibles no va a ser suficiente la reducción, sino que para cumplir el objetivo, pues vamos a tener que eliminar CO2 que hemos puesto ahí arriba en la atmósfera, que ya nos hemos pasado, nos hemos excedido. Entonces, en este trabajo del que me comentas del año pasado, que realicé en colaboración con integrantes de mi grupo aquí en la Universidad de Jaén, del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental, lo que hicimos fue cuantificar e identificar una serie de acciones que se pueden realizar desde el olivar y la industria asociada con el objetivo de contribuir a esas reducciones de CO2 de la atmósfera. Y en particular, pues hay una serie de acciones que son un poco más de tipo natural, como mejorar el sumidero natural del propio olivar o mejorar el carbono o el CO2 que se puede acumular en los suelos del olivar desde un punto de vista agrícola. Y después hay una serie de acciones más tecnológicas que involucran tecnología, como por ejemplo crear materiales a partir de residuos del olivar o valorizar em, productos derivados del olivar y de la industria, como pueden ser los restos de poda, las hojas, el orujillo, que al final incluso son problemas dentro de la industria, e intentarlos valorizar de tal forma que podemos obtener productos valiosos, como puede ser electricidad o biocombustibles o hidrógeno del que tanto se está hablando, y al mismo tiempo en esos procesos de conversión eliminar CO2 de la atmósfera. Un poco en eso consiste el estudio, en la identificación de esas medidas y además cuantificarlas. Respecto a ese titular de que el olivar elimina más CO2 del que se emite en un año en España, pues para clarificar eso, que se pueda entender, el olivar en sí acumula muchísimo CO2 tanto en el olivo como en los suelos. El olivar, el olivo mientras crece, coge el CO2 de la atmósfera por fotosíntesis y ese CO2 se queda almacenado en un sumidero natural, que es el olivar, y el suelo también almacena del mismo modo CO2, carbono orgánico en el suelo. Entonces, a día de hoy, o anualmente en España se emiten, imagínate, me parece que eran 400.000 megatoneladas de CO2 anuales desde la quema de combustibles fósiles. Pues el olivar, la superficie de olivar que tenemos hoy en día en España, más o menos tiene almacenado, secuestrado esa misma cantidad de carbono. O sea, es una cantidad muy significativa, simplemente el olivar, ¿vale? Sí hay una cuestión de que, claro, además hacéis hincapié también, y claro, vamos, no que no todo el olivar vale, evidentemente, pero bueno, ahí, lógicamente, cuando ese olivar haya componentes, como bien has dicho, los mismos restos de poda, en fin, y lógicamente un olivar en el cual no es lo mismo un olivar con suelo desnudo que un olivar con cubierta vegetal. Y todo ese tipo de cuestiones, evidentemente, van ayudando, ¿no? Es decir, por así Ujú. decirlo, un olivar cuanto más natural, cuanto más biodiversidad tenga, pues lógicamente más va a ayudar en esa. Exacto, la cubierta vegetal, por ejemplo, el laboreo no intensivo, son medidas que contribuyen a ese secuestro natural del olivar. Ujú. Lo que hablamos es lo que dice, ¿no? La posibilidad, dice, y otra posibilidad consiste en transformar en la biomasa del olivar en electricidad, calor, bioetanol o hidrógeno renovables, ¿no? Mediante rutas de conversión termo o bioquímicas. Exactamente en esa cuestión, ¿cómo se explica? ¿O qué nos puede Ujú. explicar más concretamente? Pues mira, para explicarlo así de alguna manera fácil, con un ejemplo sencillo. Bueno, en el olivar y en la industria se generan un montón de biomasas. Algunas ya son productos como el hueso de aceituna que tienen un mercado muy establecido, pero otras al final pueden llegar incluso a suponer un problema, como puede ser la hoja que tienen que retirar de las almazaras, el orujillo no se sabe muy bien qué hacer con él, cómo sacarle valor. Pues esas biomasas, por ejemplo, el caso de la hoja o de los restos de poda que se generan todos los años en el olivar, se podrían quemar en un horno y en ese proceso de quema producir electricidad. Y en esa combustión, pues se emite CO2. Pues hoy en día existen ya tecnologías de captura de CO2 en el que digamos que a la salida de la chimenea tú instalas esa tecnología y te captura el CO2.
te consigue por medio de reacciones químicas, en lugar de emitir ese CO2 a la atmósfera, tú lo absorbes, lo dejas absorbido en unos componentes químicos que se denominan solventes. Entonces, ese CO2 después tú lo puedes, por ejemplo, inyectar en el subsuelo. Y de esa forma, en este ejemplo más o menos sencillo, hubiéramos quemado restos de olivar, hubiéramos entregado un montón de electricidad renovable y encima firme, porque yo puedo quemar los restos de olivar cuando quiera y entregar la electricidad, cosa que con la eólica o la solar no puedo. Y además estoy capturando ese CO2 y no devolviéndolo a la atmósfera. Que el olivo en su origen durante la fotosíntesis capturó ese CO2. Si yo quemo el resto de poda y lo libero otra vez, pues es un balance neutro, pero si lo capturo, estoy, digamos, consiguiendo un balance negativo y eliminando CO2 de la atmósfera. Ujú. Claro, claro, claro. Sí, la verdad, lo que sí está claro es que el olivar es clave para mitigar el cambio climático. La verdad es que Ujú. lo que tú dices, que has comentado al principio, de claro, no consiste ahora en cambiar el chip, bueno, hay que cambiarlo, pero no es lo suficiente el tener coches eléctricos, tener, porque lo que ya se ha contaminado, es decir, el exceso que hay de Hay que CO2, pues eliminarlo, lógicamente es que hay que exacto. eliminarlo. Y ya no Ujú. es, o sea, a partir de ahora pues eso, ir de una manera mucho más sostenible, pero claro, pero lo que se ha hecho mal hay que repararlo. Y Exacto. no es, O sea, el olivar puede jugar ahí eso, un rol, un papel fundamental para compensar esas emisiones que vienen de otros sectores. Ujú. claro. Y en el tema bueno, en el trabajo que habéis hecho, ¿por dónde apuntáis? Es decir, no sé si, me imagino, claro, de que estaréis en esa misma línea realizando más cuestiones. No sé si nos puedes adelantar alguna cosa de por dónde va o por dónde vais o si estáis ya en alguna cosa, pues eso, en esta línea Ujú. claro, porque en base a lo que anuncias del potencial que tiene el olivar para eso, para esa reducción, para mitigar ese cambio climático, pues bueno, pues lógicamente da para mucho, ¿no? Me imagino que habrá ya algunas, no sé, alguna línea, si me puedes adelantar algo en ese sentido. Sí, o sea, dentro de mi grupo de investigación de ingeniería química y ambiental, tenemos muchas líneas abiertas relacionadas con la biomasa del olivar. Hay gente trabajando, por ejemplo, en la valorización del orujillo para producir bioetanol, que es un combustible que puede reemplazar a la gasolina. De hecho, ahora mismo en nuestros vehículos de gasolina, por ley, esto me lo voy a inventar porque no me sé justo, pero como un 8% de la gasolina que echamos en las gasolineras que tenemos es bioetanol. O sea, por ley hay que reemplazar, tiene un cierto contenido de bioetanol la gasolina. Bueno, pues aquí en mi grupo de investigación hay gente haciendo experimentos para optimizar esos procesos de producción de bioetanol a partir de las biomasas y al mismo tiempo pues conseguir que sea ese proceso económicamente viable y ambientalmente sostenible. Después hay como otra línea de investigadores dentro de mi grupo también que están trabajando en producir materiales sostenibles, materiales que, por ejemplo, incorporan restos de el olivar, como pueden ser biocarbón producido a partir de los restos de poda del olivar, o cenizas de la quema del olivar, o hueso de aceituna, lo incorporan en materiales de manera que podemos reemplazar, por ejemplo, parcialmente al cemento tradicional, que es súper contaminante hoy en día, el cemento Portland. Entonces, bueno, tenemos muchas líneas abiertas y tenemos sobre todo pues mucha investigación en tema del olivar, ¿vale? En tema de las biomasas del olivar, sobre todo, de cómo valorizarlas, sacar valor, el desarrollo económico de nuestra región y al final pues contribuir a unos objetivos más grandes desde donde podemos, desde nuestra provincia y nuestras biomasas, que es lo que tenemos. Sí, al Ujú. final los subproductos no van a ser subproductos, van a ser productos, o sea, yo creo que hay que pararlo Exacto, el aceite, vamos, ¿no? yo creo que eso es muy importante, eso que acabas de decir. Antiguamente serían residuos. O sea, antiguamente yo creo que los restos de poda, a ver, yo no soy de aquí de Jaén ni llevo poquito tiempo, pero los restos de poda se quemaban directamente. O sea, eran un residuo, suponían un problema y al agricultor al final tenía que rascarse el bolsillo y gastarse el dinero de su jornal y de la maquinaria para realizar la poda. Y lo que está pasando es que al final dejan de ser residuos para ser nuevos productos, para ser coproductos que pueden ser no tan importantes como el aceite,
de oliva, pero que pueden llegar a ser importantes y suponer un ingreso para el agricultor. En el momento que tú sacas valor económico de un residuo, para mí deja de ser residuo. No para mí, para todo el mundo tiene que dejar de ser un residuo y se convierte en un producto. Y eso está relacionado un poco con esto de la economía circular, que tenemos que intentar conseguir residuos cero y sacar el máximo valor a los residuos que se nos generan, que acaban siendo productos. Ujú. Claro, pero es que hay mensajes que, bueno, que políticamente están muy bien, pero Ujú. luego aquí ahora de golpe y porrazo, cuando se habla de sostenibilidad, todo el mundo es sostenible. Las Sí, empresas sí. que más han contaminado, resulta que ahora de ayer a hoy ya son, bueno, no digo sin entrar mucho en detalles, pero lo que sí está claro que es que en el mundo del olivar, tal y como nos estás explicando, la verdad es que se ve de que tenemos vamos, seguramente a lo mejor seguramente no, las piezas no las estamos moviendo de forma adecuada, pero en el momento que las movamos de forma adecuada tenemos un producto donde ya no solamente la economía circular, sino el propio sistema de lo que se produce frente a lo que se genera, pues puede ser en todo su proceso totalmente beneficioso. No Sí, solamente sí. para el propio cultivo, para la propia actividad, sino que a su vez, lógicamente, si estamos reduciendo el CO2, no estamos reduciendo el CO2 producido por la actividad agrícola, que lógicamente también produce alguno, vamos, Ujú, produce, evidentemente genera, sino que estamos lógicamente ayudando a contribuir ujú. al planeta y en definitiva la aportación que hay, ¿no? La verdad es que es muy importante en la línea que estáis haciendo de investigación porque la verdad es que está marcando y puede marcar un antes y un después en todo vamos, todo el planeta, porque lógicamente no Sí, estamos sí. hablando de cualquier cosa. Una cuestión, cuando has comentado el producir bioetanol, en este caso, en un principio, para los coches de gasolina, es sustituir directamente gasolina por bioetanol, Sí. no creo, no sé si necesita Hasta un, mucha transformación propia el vehículo. hasta un cierto porcentaje se pueden usar los motores que tenemos hoy en día de combustión interna. Tampoco quiero engañarte, pero creo que hasta un 80% de metanol y de bioetanol y 20% de gasolina podríamos usarlo mm, en nuestros motores actuales. Pero si quisiéramos hacer un 100% de biocombustible, de bioetanol, las modificaciones no son muy grandes. Bueno, ahora recientemente la Unión Europea, que quería, ¿no? Al final acabar con todos los combustibles fósiles, con la gasolina y el diésel, y al final por presiones que ha habido de la industria, han incluido los biocombustibles mm, como una opción muy válida para seguir manteniendo a la industria automóvil por las presiones en particular de Alemania y del gobierno alemán por todo lo que conlleva allí la industria, pues va a ser una solución, vaya. O sea, yo estoy seguro que van a jugar un papel muy importante. Se habla mucho de los vehículos eléctricos, pero con un vehículo eléctrico tú no puedes coger un camión y entregar una mercancía a 1000 kilómetros. O sea, es imposible. Ahí su nicho lo van a tener los biocombustibles producidos de una forma económica y sostenible, porque también es importante producirlos de manera sostenible y lo van a jugar otras cosas como el hidrógeno. Y de las biomasas también podemos producir hidrógeno. Ya para terminar, Ángel, cualquier esfuerzo es poco para compensar las emisiones de CO2 y el olivar, como bien has comentado, puede aportar su granito de arena en esta transición hacia la economía Ujú. circular y la sostenibilidad ambiental y la economía y, en definitiva, la economía social. Bueno, ya como despedida, ¿qué mensaje podemos dar a los agricultores sobre nuestro olivar, ¿no? Más allá de la aceituna y el aceite, que no es poco? Bueno, que no, mi mensaje es que no solo los agricultores y toda la gente involucrada en la industria, sino también creo que tenemos los científicos un papel ahí importante en hacer, es que debemos poner en valor aquellos servicios ecosistémicos ocultos, aquellas cosas que hay ocultas desde el olivar, más allá de eso, de la propia aceite de oliva y de la aceituna y aquellos productos alimenticios. Por ejemplo, lo venimos hablando durante toda nuestra conversación, debemos intentar y los agricultores deben poner en valor el gran papel que juega el olivar para regular nuestro clima.
O sea, lo acabamos de hablar, en esas sumideros naturales que suponen y ese gran potencial que tiene la valorización de sus biomasas. Y como mensaje de acciones que pueden tomar o que debemos intentar empezar a incentivar ya a corto plazo, pues están empezando a surgir muchos mercados voluntarios que se llaman de CO2. ¿Qué es eso? Pues que hay empresas o industrias que pagan porque alguien compense sus emisiones. El agricultor del olivar puede cuantificar de una manera eh, robusta cuánto CO2 tiene almacenado en su olivar y una empresa puede estar dispuesta a pagar. De hecho, se hace y hay muchos mercados voluntarios por decir, vale, yo le pago esto a este agricultor porque él está compensando con su captura estas emisiones. Pues esos mercados voluntarios están a la orden del día y bueno, que está teniendo bastante importancia y relevancia. Y más a largo plazo, hay que valorizar todas las biomasas derivadas del olivar, la poda y de toda la cadena de suministro de la industria, desde los que se producen en la propia almazara, el hueso de aceituna, las hojas, hasta los de las orujeras, todas las biomasas que se producen las tenemos que valorizar porque tienen un potencial enorme para producir químicos y energía renovable y necesitamos al final tender hacia un desarrollo sostenible y podemos hacer mucho. Entonces hay que poner en valor eso porque al agricultor le va a servir para tener ingresos económicos extras y además que sería su forma de contribuir para estos objetivos de economía circular y al final conseguir el desarrollo sostenible, que los productos que podemos obtener son totalmente renovables y sostenibles. Ese sería mi mensaje un poco largo. No, la verdad que el mensaje ha quedado muy claro y sobre todo el gran mensaje por lo que estamos diciendo, ¿no? Desgraciadamente, claro, tenemos que encima reparar y corregir lo mal que se ha venido haciendo y todavía se sigue haciendo, pero bueno, hay que partir de lo que es la agricultura, lo que es la agricultura, en este caso del olivar, y lo que contribuye, como bien hemos venido repitiendo a lo largo de esta conversación, y de lo que es capaz de hacer el olivar. Pero sobre todo, claro, el olivar no se cultiva solo, el agricultor tiene que ser consciente de todo ello y bueno, y ahí está. Y sobre todo la parte, en este caso, del conocimiento, como es en este caso de equipos de investigación vuestros y más concretamente de la Universidad de Jaén, pues bueno, pues de ir trabajando y ir un poco alumbrando pues, las posibilidades que tenemos. Lo dicho, Exacto, lo conseguiremos. hemos llegado al final. La verdad que muchísimas gracias por tu aportación en este sentido sobre lo que la Gracias a ti, un placer. propia universidad y el equipo de investigación vuestro que con esos trabajos que estáis haciendo y sobre todo la línea de optimismo y de un buen trabajo y sobre todo de limpiar el planeta, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que para limpiar lo que hace falta es contaminar menos y sobre todo no contaminar y de una manera u Exacto. otra pues pone en valor pues lo que estamos hablando. No solamente producimos un excelente aceite de oliva virgen extra, sino que todo el entorno pues ayuda muchísimo a nuestro planeta. Hay cosas ocultas que no se valoran y tenemos que empezar a valorar también del olivar. Exacto, exacto. Ujú. Pues lo dicho, pues muchísimas gracias y nada, seguiremos hablando y que nos vayas aportando pues los buenos trabajos que estáis haciendo y cómo se van desarrollando y lo que vais consiguiendo. Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias a ti, José Luis.